A todos los jóvenes presentes. Me parece súper de que estén ahí motivados ingresando para aprender un poco más de este mecanismo de acción de un microorganismo que hasta hace poco era desconocido y hoy en día ya no tanto. Ya tenemos un par de datos, de información, ¿cierto? Y de conocimiento en general, ¿ya? Bueno, yo me presento, como bien decía Natalia, yo me llamo Nadia Santana. Soy de profesión tecnólogo médico, trabajo en Santo Tomás como jefe de carrera del Centro de Formación Técnica, realizo docencia en la Universidad Santo Tomás también y ejerzo como tecnólogo médico en un centro privado, el Laboratorio Cochrane de la ciudad donde yo vivo, en Osorno, ¿ya? Así que vamos a comenzar. Me gustaría de que vayan anotando inmediatamente sus dudas, ¿verdad? O que después tengan, o van a tener la opción en realidad y tengan la valentía, ¿verdad?, de activar su audio quizás y hacer la pregunta. Muchas veces uno puede escribir en el chat la pregunta, pero quizás el que lee no está entendiendo bien lo que la otra persona quiso preguntar, así que, como bien decía Natalia, estamos en un ambiente más cercano, ¿verdad? De hecho, por lo mismo, esta modalidad y no el en vivo, que es un poco más distante, para que tengan la confianza para preguntar, ¿ya? La idea es que de aquí nos vayamos con las cosas claras y cada vez que salgamos a la calle ahora, veamos el tema de la pandemia, ¿verdad? Del coronavirus de manera distinta. Vamos a ver por qué. El título dice Mecanismo de acción SARS-CoV-2, ¿verdad? Que nosotros lo relacionamos de manera inmediata o no tan inmediata con el coronavirus, o COVID-19. Ahora vamos a ver cuál es la relación que tienen esto. Pero antes de hablar de lleno de un organismo en particular, me gustaría dejar en claro cuál es la triada o la relación que tiene el microorganismo con nosotros y el ambiente, ¿verdad? Y aquí es donde hablamos de la triada básica de una enfermedad. Esto aplica para cualquier tipo de enfermedad, ¿verdad? En este caso lo vamos a aplicar para el síndrome respiratorio agudo severo, que es lo que significa la sigla SARS, ¿verdad? Tenemos, como dice el esquema, a la izquierda, un agente causante, que en este caso sería el coronavirus, ¿verdad? El huésped o hospedero, que en este caso seríamos nosotros, que somos los susceptibles, los que estamos siendo afectados hoy en día por esta pandemia. Y está el ambiente. Aquí cuando hablamos de ambiente es un poquito más complejo, porque no es el ambiente que nos rodea solamente, no es el aire, tiene que ver con el ambiente interno del hospedero, ¿verdad? Y de aquí es que se habla de las patologías de base o la comorbilidad que pueda tener una persona que se infecta con coronavirus, ¿ya? También está el sistema inmunológico de la persona. Tenemos las patologías de base, tenemos el sistema inmunológico, cómo yo soy capaz de defenderme contra este agente, ¿verdad? Y también está el entorno externo que habla más de la parte sociocultural. Y es así, porque hoy en día sabemos que la forma para no contagiarnos es manteniendo distancia. Entonces, si yo acorto esta distancia, estoy generando el ambiente para ser más susceptible ante el contagio de este agente, ¿verdad? Y finalmente, estos tres factores son los que van a generar la cadena de la infección. Y aquí tenemos al lado derecho, ¿verdad? En esta cadena, donde se presenta un agente infeccioso, ¿verdad? Que va a estar guardadito, se puede decir, en un reservorio. ¿Cuál sería el reservorio del coronavirus hoy en día? Se sabe, o en realidad se ha hecho hartas hipótesis. En un comienzo se pensaba que era el armadillo, allá en Wuhan, China, ¿verdad? Posteriormente se habló del murciélago, de serpientes, de anguilas. Se sabe de que es un agente infeccioso que está como reservorio en varios de esos animales ya mencionados, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando un agente infeccioso está en reservorio? No le va a generar enfermedad a ese reservorio, es decir, el murciélago no se va a enfermar de coronavirus, pero lo tiene.
lo tiene, lo transporta, lo transmite, pero él no se va a enfermar. Por eso es reservorio, porque de lo contrario pasaría a ser un hospedero susceptible, ¿ya? Por otro lado, el reservorio va a contagiar o va a transmitir mediante la vía de salida, ¿verdad? Se cree que en China consumieron estos animales infectados, estos reservorios infectados en un mercado de Wuhan y que por lo tanto se contagiaron, ¿verdad? Ahora, el mecanismo de transmisión se puede decir de que inicial del reservorio al hospedero fue mediante vía gastrointestinal, ¿verdad? Porque consumieron alimentos contaminados con este microorganismo. La vía de entrada sería la vía intestinal o gastrointestinal, ¿verdad? Y tenemos el hospedero susceptible. Perdón. Tenemos que el ser humano, ¿cierto? Finalmente es como, no es el final de la cadena, ¿ya? Porque comienza otro ciclo después, es el hospedero susceptible, es quien contrae el agente infeccioso, pero sí va a generar la enfermedad o sintomatología. Ahora aquí se genera otro ciclo, ¿verdad? Ahora somos los que contenemos el virus y podemos también a través de una vía de salida, pero en nuestro caso sería la vía oral, ¿verdad? Con los estornudos, con la tos, al hablar, ¿verdad? Con estas gotitas de fluye o gotitas de saliva que expulsamos al hablar. Y vamos a contagiar a otra persona y la vía de entrada va a ser también la orofaringia, ¿verdad? Hasta aquí yo creo que tenemos varios datos que ya sabemos, ya bastante se ha hablado del coronavirus, ¿verdad? Y ya sabemos de que nos contagiamos y que por eso tenemos que ocupar barbijo, ¿verdad? O estas mascarillas. Pero el coronavirus en sí también tiene su antecedente histórico, no es que apareció hoy en día, el 2020, ¿cierto? Y como que recién empezó a existir este microorganismo. Al contrario, él tiene toda una autobiografía casi, su historial propio. Y en primera instancia me gustaría que pusiéramos énfasis al esquema del lado izquierdo, ¿verdad? Donde nos va a dejar claro de que el coronavirus no es el coronavirus. Es un integrante de una familia de coronavirus bastante compleja. Esta familia se llama familia Coronaviridae, ¿ya? Y presenta 4 géneros importantes, donde encontramos el alfa coronavirus, el beta coronavirus, ¿verdad? Gamma y delta coronavirus. Siendo los 2 primeros, el alfa y el beta coronavirus, los que infectan y afectan principalmente a mamíferos y seres humanos. No así los otros 2, el gamma y el delta coronavirus, que se ha visto evidenciado que afecta principalmente a aves. ¿Ya? Bueno, el primer coronavirus de estas familias, ¿verdad? De la familia Coronaviridae, fue aislado en 1930 y fue uno de los causantes de la bronquitis infecciosa aviar. O sea, ya desde 1930, estamos hablando 30, 50 años atrás aproximadamente, ya había, se habían aislado, ¿cierto?, cepas de este microorganismo. Ahora, ya más cerca de los años 2000, ¿verdad? 2002, para ser más exacto, ocurrió el primer brote, así tanto masivo, de SARS-CoV-2. Ya entendiendo que SARS-CoV-2 es la sigla o la nomenclatura del síndrome respiratorio agudo severo causado por coronavirus. ¿Ya? Este primer brote en el 2002 fue en Guangdong, en China también, imagínense, en China también. Entonces ya tenemos bastante reservorio, comen esos reservorios, entonces son más susceptibles a contraer y a seguir como con la cadena de reservorio hospedero susceptible, ¿verdad? Para ese entonces, en el 2002, este brote fue aproximadamente de 8.000 casos y fue reportado en 37 países aproximadamente. Y con una tasa de mortalidad no menor del 9.6%. Más adelante vamos a ver
de que 9.6 quizás parece un número pequeño, pero en realidad es mucho más alto de lo que hoy en día tenemos, ¿ya? El 2012 hubo también un reporte de infección por coronavirus, pero generando el síndrome respiratorio del Medio Oriente en Arabia Saudita, ¿ya? Posterior a ello, el 2015, y nos vamos acercando, ¿verdad? El 2015 hubo un brote por SARS-CoV-2, es decir, un síndrome respiratorio agudo severo causado por coronavirus en Corea del Sur, ¿verdad? Y si ustedes se fijan en esta línea, comenzó el 2015, pero hasta enero del 2020 van 2.500 casos, es decir, no se ha cortado con la cadena de infección. Comenzó el 2015 el primer reporte y al 2020 todavía se siguen reportando casos. Vamos en 2.500 casos de ese brote, ¿ya? Y ese brote en particular, si bien 2.500 casos versus todos los casos que tenemos hoy en día, ¿verdad? Por el SARS-CoV-2, es menor. Pero fíjense en la última frase, con una tasa de mortalidad del 34.4, ¿ya? O sea, es mucho más frecuente de que las personas que se contagian con esa cepa de SARS-CoV, ¿verdad? Fallezcan o mayor probabilidad de muerte, ¿verdad? Ahora en diciembre, ya así aterrizando a lo más actual, en diciembre del 2009, en Wuhan, China, se informan pacientes con neumonía de etiología desconocida. Y de allí empiezan todas las investigaciones, porque una neumonía no es una patología menor, entonces tienen que llegar al agente etiológico correcto para poder también dar un tratamiento adecuado, ¿ya? Es así como la Organización Mundial de la Salud asignó el nombre oficial, ojo aquí, de la enfermedad como coronavirus 2019 o abreviado COVID-19. Entonces, aquí ya tenemos dos datos o dos nombres que conocíamos, que habíamos escuchado, COVID-19 y SARS-CoV-2, ¿cierto? Pero ¿cuál es la diferencia? Que COVID-19 es la enfermedad como tal. En cambio, lo otro hace referencia al microorganismo, que puede causar enfermedad o no puede causar enfermedad, ¿ya? Posterior a ello, el Comité Internacional de Taxonomía, ¿verdad?, lo nombró SARS-CoV-2. Es un virus que produce síndrome respiratorio agudo severo, perteneciente a esta familia grande, ¿verdad?, que lo más probable sea alfa o beta. En realidad, escuché que era beta coronavirus, lo leí por ahí. Pero ¿por qué el 2? ¿Y por qué no SARS-CoV? ¿Verdad? Porque tiene una variación genética que lo hace particular y que de ahí viene la diferencia entre una cepa y otra. Si ustedes se fijan, en el brote que ocurrió el 2009, es un SARS-CoV, o sea, produce el mismo síndrome, pero tiene una tasa de mortalidad menor. El otro del 2015 también una cepa SARS y tiene una tasa de mortalidad aún mayor, ¿verdad? Y este SARS-CoV-2 tiene una tasa de mortalidad de un 3.8%. Es menor la tasa de mortalidad. Pero ¿y por qué ha generado tanto revuelo? ¿Por qué ha abarcado tanta población a nivel nacional y mundial? Nos preguntaremos, ¿verdad? Es porque la variante, este COV2, tiene una variante, esta cepa en particular, que es la que nos está afectando actualmente, que lo hace mucho más contagioso que las otras cepas vistas anteriormente. Entonces, poca probabilidad de que las personas que se infecten puedan morir, ¿verdad? Pero mucha probabilidad a contagiarse. Es casi como ese dicho que me mira y me contagio, ya, es como casi lo mismo. Una persona que está en contacto estrecho con un paciente positivo es mucho más frecuente o más probable de que también contraiga la infección o la enfermedad. Aquí vamos a ver después la diferencia entre esos términos, ¿ya? Ahí sí pasó.
Bueno, en cuanto a epidemiología, son datos que nos ingresan tanto por la vista, por los oídos, todos los días, por las noticias, en televisión, en la radio, en las redes sociales, ¿verdad? Esta es como otra pandemia en paralelo que tenemos, que es como esa recarga de información en la que nosotros también tenemos que saber filtrar. Y aquí la invitación a los jóvenes, ¿verdad? A que se hagan o se nutran de fuentes confiables, de fuentes que tengan base y respaldo científico y no tanto a las redes sociales, más en temas tan delicados como estos que sí generan una especie de temor, ¿verdad? Pavor, y finalmente es más contraproducente. Estas son fuentes oficiales y actualizadas. Actualmente los países latinoamericanos o de América en realidad con mayores contagios está encabezada por Estados Unidos, con cifras cercanas a los 6 millones de contagios al día de hoy. Le sigue Brasil y en tercer lugar está India y cuarto Rusia, pero ya aquí ya nos escapamos de América. Pero los tres primeros son, no, los dos primeros son países americanos y son los que encabezan las cifras de mayores contagios a nivel mundial, ¿verdad? Ahora, de estos países con más contagios, también encontramos que son los mismos y se repiten los que lideran las cifras de muertes por coronavirus. Está Estados Unidos con cifras cercanas a los 180.000 y le sigue Brasil con cifras cercanas a los 120.000, ¿verdad? Continuamos con México y en cuarto lugar India, Reino Unido. Si se fijan, no estamos nosotros tan en esta cifra. De hecho, todavía estamos muy por debajo de Irán, que está cercano o pisando los 20.000, nosotros todavía no. Pero tenemos una población también mucho menor, entonces ahí hay que, ojo. Las cifras nacionales al 25 de agosto que reporta el Ministerio de Salud, ¿verdad? Habla de un total de casos de 400.985 hace 2 días atrás, un día atrás, ¿verdad? Personas fallecidas hasta el día de ayer, que son en realidad los que se reportan el día anterior, por eso digo 2 días atrás, llevamos una cifra cercana a los 11.000. Si nosotros hacemos el cálculo, 11.000 de los 400 totales contagiados, la cifra o la tasa de mortalidad se condice con la que habla la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Que habla de que esta cepa de SARS-CoV-2 tiene una tasa de mortalidad cercana al 3.8%, ¿ya? Sería lo ideal estar por debajo de esa cifra y no cumplir con esas expectativas, pero estamos allí en esa misma, y esperemos no estar por sobre. Aquí también este es un gráfico obtenido por el Ministerio de Salud o de la página del Ministerio, en la que básicamente refleja lo que hemos estado viviendo a nivel nacional, ¿verdad? Con respecto a esta pandemia. Comenzamos muy lentamente, ¿verdad? En marzo, ¿quién pensaría en marzo cuando dijeron que apareció un caso de un paciente con coronavirus y nosotros lo veíamos tan lejano allá en China, ¿verdad? Y Italia, creo, pero nunca pensamos que iba a llegar acá. Y lamentablemente nos vimos con un pic de contagios y de muerte, ¿verdad? En los meses de junio y julio, que fueron igual críticos para todos. Estamos bajando y si se fijan, no estamos bajando o no estamos a la par como subimos, ¿verdad? Estamos bajando muy lentamente y sería buenísimo de que quizás esto tuviese una pendiente más pronunciada, pero no lo es. ¿Ya? ¿Por qué? Y aquí era donde estábamos conversando antes de iniciar, el tema de la responsabilidad social, la responsabilidad individual que tenemos, ¿cierto? Al momento de poder detener esta curva. Nosotros somos los únicos encargados de poder hacer que esta curva tenga una pendiente mayor.
Y la única forma es quedándonos en casa, ¿verdad? Respetando las recomendaciones del ministerio, distanciamiento social, el lavado frecuente de manos, los elementos de protección personal. Es súper molesto, más para los que ocupamos lentes. Yo sé que muchos me van a entender, andar con la mascarilla, se te empañan los lentes y uno busca miles de estrategias, pero es preferible chocar con algo porque no veías, hay que contagiarte de coronavirus, ¿verdad? Entonces, los llamo a la responsabilidad y la reflexión, a la verdad, a los jóvenes. Perdón. Bueno, continuamos con esta parte porque nosotros veníamos hoy día a hablar de lo que era el modus operandi de este virus, ¿ya? Pero para contextualizar igual era muy importante ver como la historia del coronavirus y la epidemiología, tanto un poco mundial y nacional, ¿verdad? La presentación clínica siempre hemos visto que lo asociamos a virus respiratorio, ¿verdad? De hecho, el síndrome que produce un síndrome respiratorio agudo severo, pero no es la única forma de manifestarse del virus. El virus se puede manifestar de múltiples formas, pero la más frecuente es la manifestación clínica respiratoria, ¿ya? También puede presentar sintomatología neurológica como cefalea, mareo, el síndrome de Guillain-Barré, ¿verdad? Y muchas otras, mialgia, una ACV, una confusión también. También se encuentran las manifestaciones clínicas renales, que es como dentro de las personas con gravedad, es como la secundaria, aparte de presentar todo el cuadro respiratorio, también presentan problemas renales y se ve mucho en los pacientes que llegan a etapa avanzada y que son críticos, se puede decir, presentan fallo renal también, una insuficiencia renal aguda y proteinuria y hematuria, ¿ya? Puede presentarse afecciones hepáticas, donde se encuentran enzimas y bilirrubinas aumentadas en los exámenes hepáticos. Gastrointestinales también son bastante nombrados, ¿ya? Siempre se dice que puede ser tos, fiebre, dolor muscular, diarrea, y va como en el cuarto lugar, siempre es como casi un padre nuestro eso, es como tos, fiebre, mialgia, diarrea. También es muy frecuente que pueda generarse diarrea. Tromboembolismo tiene que ver con la formación, ¿verdad?, de estos coágulos que pueden ir tapando los capilares más pequeñitos y finalmente hacer de que otros órganos fallen también. Patologías cardíacas o afecciones cardíacas, miocardiopatías por estrés, ¿verdad? El corazón empieza a funcionar de una manera exacerbada, se estresa, puede generarse un shock cardiogénico también, una isquemia cardíaca, es decir, de que la misma función de arriba, el tromboembolismo, ¿verdad?, va a generar pequeños coágulos que va a tapar las venitas que le llevan sangre al corazón, ¿verdad? Y no va a dejar de que el músculo del corazón se oxigene. Entonces se generan también otras patologías como la isquemia cardíaca o entendida como la muerte del tejido. Se pueden producir manifestaciones clínicas endocrinológicas, principalmente afectándose el páncreas, ¿verdad? Y las dermatológicas o de la piel, ¿verdad? Donde se producen manchitas rojas o microsangrados, un rash cutáneo, ¿verdad? Pero generalmente son las petequias, que son los capilares chiquititos que se expresan así mucho, se pueden visualizar muy exageradamente, ¿ya? Estas son otro tipo de manifestaciones clínicas aparte de las respiratorias, ¿ya? Pero hoy en día, este SARS-CoV-2 que genera esta enfermedad de coronavirus o COVID-19, la enfermedad, ¿verdad?, tiene cuadros o síntomas que no son únicos de esta enfermedad, ¿ya? Se habla en todos lados, ¿verdad? De la tos, fiebre y cansancio. Yo les decía, era como casi un Padre Nuestro, ¿verdad?, donde hablamos tos, fiebre y cansancio. Pero ¿quién no tiene tos, fiebre y cansancio? De repente alguien, no sé, dicen cambios de temperatura o algo, o hasta inclusive un resfrío común o cualquier otro microorganismo que te puedas haber pegado, ¿verdad? Y te produce un poco de fiebre. Entonces, no son únicos y exclusivos de esta infección, ¿verdad? Son muy genéricos y de allí es que viene también una de las puntos a favor del virus,
que hacen que la gente se relaje. Tengo un poco de tos, no, es que yo siempre tengo tos, dicen, no, es que yo fumo y entonces siempre tengo como este catarro, entonces no, si no es coronavirus. Hace una falsa tranquilidad en la población y que los lleva a confiar y a creer de que ellos no se contagiaron por coronavirus sin tener la certeza. Y esa falsa confianza es la que finalmente lleva a que esté el virus diseminado por todo el mundo como está hoy en día, ¿verdad? Tanto en el territorio nacional como a nivel mundial. Otra sintomatología son las congestiones nasales, ¿verdad? Ahí viene el tema de perder el olfato, secreción nasal, dolor de garganta menos frecuente, dolor de cabeza es más frecuente, diarrea, fatiga. ¿Quién no está cansado? Diría uno, ¿cierto? ¿Quién no está cansado? No es coronavirus, pero puede ser un síntoma. La única forma de saberlo es no salir de la casa. Y dificultad para respirar, pero esta última se genera solamente en los pacientes que llegan a cuadros clínicos más graves, ¿ya? Ahora, si se fijan en el esquema al lado derecho, encontramos que estos cuadros clínicos, en general, pero vamos a ir más enfocados a la sintomatología respiratoria, puede verse expresado o no expresado. Y de allí viene la terminología, ¿verdad?, de que el paciente puede tener síntomas, ser sintomático, o puede no tener síntomas y ser asintomático, ¿verdad? Los que son sintomáticos, que presentan alguna de estas, tos, fiebre, cansancio, ¿verdad? Esos síntomas pueden ser leves, un pequeño dolor de cabeza. ¿Y qué hace uno cuando le duele la cabeza? Un paracetamol mágico o un tecito de hierbas, ¿verdad? Entonces, se te pasó y fue un malestar leve, pero eso no significa de que fue un dolor de cabeza por estrés, por el trabajo o porque pasaste rabia, sino que pudo haber sido un contagio leve por coronavirus. Están también los síntomas que pueden llegar a ser moderados a graves, ya cuando es tos, dolor de cabeza, fiebre, ya ahí tú sabes de que no es por pasar rabia, uno no se enoja y se afiebra, ¿verdad? Entonces es algo más, pero pudo ser autolimitado. Pasó al otro día en la tarde ya estaba mejor, pero hubo un cuadro ahí más o menos moderado, ¿verdad? Puede pasar a ser un poquito más grave también, o ya definitivamente ser como too much, ¿verdad? Y llegar a ser un paciente crítico, que son los que finalizan hospitalizados, con intubación, ¿verdad? O con esta respiración mecánica. Entonces, aquí es donde está el otro punto a favor del virus. Aparte de que genera síntomas poco específicos de él como virus, ¿verdad? El 80% de las personas infectadas se mueven entre estos dos, mira, entre los asintomáticos y los sintomáticos leves. Ahí juega el virus uno de sus papeles más importantes, como ya estoy aquí, pasé al otro personaje, al otro cuerpo, ¿verdad? Pero no voy a generar tanta sospecha, ¿ya? Es un decir de manera muy didáctica, pero es un punto a favor totalmente del virus. El 80% de los virus no generan síntomas o generan síntomas leves en el ser humano. Y eso le da el poder al virus, ¿para qué? Para pasar de uno en otro. Entonces empezamos con el mismo discurso que tenemos nosotros. No, si él no tiene nada, él se cuida, él está bien, entonces yo voy a la casa de él, mi amigo, él, mi pololo, él, quien sea él o ella, ¿verdad? Entonces, o voy a ver a la tía, si mi tía no sale más que para ir a comprar. Y resulta de que en todos lados puede estar el peligro, ¿verdad? Y más entendiendo de que el 80% de la sintomatología, o sea, de los virus se mueven de manera asintomática o con síntomas leves. Ahora, la estructura del virus, ya entendiendo un poco esta parte, ¿verdad? De la parte epidemiológica, los cuadros clínicos, ¿cómo se van a generar estos cuadros clínicos? ¿Por qué
este virus ha generado tanto problema, y ya lo decíamos, ¿verdad? Es porque es muy pillo, no hace mucho, pero resulta de que es muy contagioso, nos engaña totalmente. Es muy contagioso y ese es uno de sus primeros puntos a favor que tiene. ¿Ya? Vamos a ver por qué dentro de la parte estructural del virus. Dentro de la estructura, el virus tiene distintos componentes. Están los componentes genéticos. Está el componente genético, que es un material nuclear que tiene adentro, ¿verdad? Que es una cadena de ARN y tiene una serie de proteínas y glicoproteínas alrededor. Tiene una envoltura, que es la encargada de proteger su material genético, que es como la máquina, el cerebro, ¿verdad? El que lleva toda la codificación de lo que tiene que hacer o cómo lo tiene que hacer el virus. Y luego tiene estas otras glicoproteínas que cada una tiene su función, ¿verdad? La envoltura, como ya les decía, era proteger. Fíjense en esta, la primera, spike glicoproteína o glicoproteína en forma de espícula o de espiga, ¿verdad? Que se llama glicoproteína S. Ella es la culpable de todos nuestros males, porque resulta que ella es como la llave. Ella literalmente es como una llave, porque va a tomar contacto con las células del organismo humano, pero no con cualquier célula, con las de la cavidad orofaringea. Entonces uno respira, recibe el virus y antes que hasta las enzimas de la boca puedan afectarla, ella agarra la llave, clic, y entra a las células de nuestra cavidad bucal. ¿Ya? Vamos a ver cómo funciona. Bueno, también tiene esta parte genética, viste que yo les mencionaba, dentro tiene todo este material o esta hebra de ARN, y esta hebra de ARN se divide en tres. Tiene estos dos tercios, ¿verdad? Que se llaman fracciones ORF, 1A y 1B. El nombre en realidad no es de nuestro interés, ¿ya? O puede serlo y podemos conversar también de eso, pero básicamente se divide en tres partes. Estas dos primeras fracciones, ORF, ¿verdad?, son las que se encargan de replicar el genoma, es decir, entra el virus a la célula y empieza a dividirse, ¿verdad? O sea, a replicarse o a multiplicarse, para decirlo más simple. Tengo una hebra de ADN, ingreso a la célula humana y empiezo a generar 10, por ejemplo, ¿ya? Esto es una particularidad del virus, porque bien sabemos que el virus por sí solo no se puede reproducir, ¿verdad? Necesita de la célula humana para poder reproducirse. Entonces, y después tenemos esta última parte del genoma, que es la que se va a encargar de generar todas estas otras proteínas estructurales, la que va a formar la envoltura para proteger el material genético, la que va a formar las glicoproteínas S, que son la llave de entrada, ¿verdad? Y van a finalmente generar todo el virus completamente. El mecanismo de patogénesis tiene que ver con la parte estructural, ¿verdad? Donde nosotros decíamos tiene una glicoproteína S, que es la llave, y se va a unir a los receptores que nosotros tenemos en nuestras células de la cavidad orofaringea, también en los riñones, en los pulmones, en el páncreas, en todos esos órganos que vimos que podía causar mucho daño, ¿ya? Tenemos expresados naturalmente ese receptor, que es un receptor de angiotensina en realidad, para otra función, pero tenemos un receptor ahí expresado para una función de nosotros, fisiológica. Y resulta que el virus va y encajó justo con esa parte o ese receptor y le hace el clic con la llave y entra como Pedro por su casa. Entonces, aparte de entrar el virus, va a hacer de que entre nuestro receptor, que además nosotros no lo tenemos para que esté adentro, en la parte intracelular, sino que tiene que estar en la membrana expresado, porque tiene sus funciones, ¿ya? Y resulta que ingresa, como yo les decía, como Pedro por su casa. Llega acá y en estas 3/3 de material genético que tiene, ¿verdad?, empieza a multiplicarse y de un virus se generan muchos más y esos muchos más van a ir a contagiar a muchas otras más células y se empieza a generar la infección. Y ojo aquí, que si se fijan, podemos tener un virus que está dentro de la célula, que está multiplicándose potentemente, pero no estamos infectados, o sea, no estamos con síntomas,
No estamos enfermos, no estoy con tos, no estoy con fiebre, no estoy con ninguna sintomatología. Entonces, ¿qué dice mi amigo? No, si no tiene nada mi amigo. Me junté con él, pero no tenía tos, no tenía fiebre, no tenía nada, pero tenía el virus. Pero tenía el virus en las células de la cavidad orofaringea, que es donde están los receptores, ¿verdad? Donde hace la llave clic, ¿verdad? Y se están reproduciendo de manera exponencial los virus y sí estoy infectado, pero no tengo síntomas, ¿verdad? Entonces, esta es una de las partes que muchas de las otras enfermedades se llaman como periodos ventanas, periodos de incubación, ¿verdad? Que es donde no presentamos síntomas, que no significa que sean asintomáticos, puede que después con el pasar de los días finalice presentando los síntomas, pero estoy en un periodo de incubación donde sí contagio, ¿ya? Entonces, a no confiarse, por favor. Y por último, la respuesta inmune. Y aquí yo quiero dejar claro, hasta donde ustedes vieron, el virus lo único que hace el pobrecito es vivir su vida. Él por sí solo no se puede reproducir, no puede tener vida propia. Entonces él ingresa a un huésped susceptible, que somos nosotros, ¿verdad? Y él lo único que quiere es vivir, no quiere más que eso, él no quiere hacer daño, yo creo. Él lo único que quiere es entrar a una célula que pueda prestarle maquinaria para generar más células y tener familia de coronavirus, ¿verdad? Él quiere eso nada más. En ningún momento ha generado una intención de hacernos daño. Pero ¿qué es lo que ocurre? Nuestro sistema inmune dice, stop, ok, aquí tú no eres bienvenido, y empieza la maquinaria del ser humano a defenderse de manera natural, claramente, ¿verdad? Tenemos respuesta inmune innata y adaptativa, donde participan una serie de células, leucocitos, ¿verdad? Que son la línea de las células blancas, o glóbulos blancos también conocidos, ¿verdad? Que están muy especializados y tienen muchas funciones, pero en resumidas cuentas, ¿qué es lo que hace? Agarran el virus, lo presentan donde otra célula un poco más agresiva, ¿verdad? Linfocito, el macrófago lo toma, lo presenta, ¿verdad? A los linfocitos T, CD4, y finalmente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a actuar también el linfocito T citotóxico, que lo que va a hacer es generar un montón de citoquinas para destruir este virus. Y por otro lado están los linfocitos B, que lo que van a hacer es reconocer a este agente extraño y empezar a producir lo que vemos acá, que son los anticuerpos, ¿verdad? Son el mecanismo de defensa natural del ser humano y que finalmente va a ser lo que va a bloquear el virus, tanto las cadenas que se vayan generando como otras infecciones del mismo virus, ¿verdad? Que se generen. Entonces es la forma en que el sistema inmune del ser humano responde lo que hace la gravedad de estos síntomas clínicos. De todas las manifestaciones clínicas que habíamos visto anteriormente, no son causadas por el virus finalmente, son causadas por el sistema inmune de uno, ¿ya? Si se fijan acá abajo, la toxicidad, daño celular en enfermedades graves es potente, se genera un cuadro inflamatorio tan grande, que finalmente se produce el distrés respiratorio, ¿verdad? Y todas las complicaciones y el síndrome respiratorio agudo severo causado por el SARS-CoV-2, ¿verdad? Bueno, eso, no quiero alargarme un poco más. Bueno, aparte de hacer énfasis en la prevención, por favor, y en concientizar en la importancia de seguir con las recomendaciones entregadas por el MinSal y por los científicos, ¿verdad? De mantener distancia, el lavado de manos, importante, con jabón, porque el jabón lo que hace es que rompe la envoltura que vimos en la estructura, ¿verdad? Es de grasa. Y uno cuando se ensucia las manos con grasa, ¿qué hace? Se lava con jabón. Entonces, y sale la grasa mágicamente. Lo mismo ocurre con el virus. La capa que envuelve el virus es de grasa, es lipídica, ¿ya? Si yo me lavo las manos con jabón bien, se va a romper esa envoltura y por lo tanto el virus deja de existir, ¿ya? Taparse al estornudar, mantener la distancia, ¿verdad? Evitar tocarse los ojos porque son todas puertas de entrada de este virus y saludar con las manos. Pero lo más importante, no salir de la casa, mantener la distancia, utilizar mascarilla, por favor. Eso, quiero dejar el espacio para que hagamos preguntas, discusión y demás.
con toda la confianza, por favor, y muchas gracias. Muchas gracias, Nadia. Dejamos abierto el espacio para preguntas. Pueden ir solicitando la palabra a través del chat o levantando la manito. Dudas, consultas, sugerencias, reclamos, comentarios. Ahí hay Karen. Karen, cuéntanos. Hola, gracias por la información. Voy a prender mi cámara, que los chiquillos acá le tienen como fobia a la cámara y a todo. Sí, no es necesario que prendan su cámara, pero es importante que puedan participar, porque si no lo voy a hacer como con los estudiantes y voy a empezar con nombres, ¿ya? ¿Cómo hacer esto? Y que sean puntitos para la prueba. Sí, les voy a dar décimas, chiquillos, por opinar. No, me parece súper interesante todo lo que estuvimos hablando y me llamó la atención un dato que, al menos, si es que alguna vez estuvo en mi mente, yo no lo tenía, que hubo un brote en el 2015 y que ese brote todavía está activo. Sí. Sí. Pero quizás más que hablar como del mecanismo en sí, que en realidad eso era más que nada la charla, pero como si el brote estaba activo y lleva activo tanto tiempo, ¿por qué no se tomaron como las medidas? ¿Habrá sido así como porque era muy chico y quizás no salió del país? Como que algo así, ¿habrán pensado como que no? Justamente, es que el coronavirus, súper buena la pregunta, Karen, y yo creo que lo que nos puede pasar de la cabeza de cómo si existía de antes, ¿por qué no antes empezó? Mira, primero que todo, no es la misma cepa, es un coronavirus de la familia de los coronavirus, ¿verdad? Que es el SARS-CoV, ¿verdad? Y precisamente, si tú te fijas en la cantidad de años que ha ocurrido del 2015 al 2020, hay 2.500 contagios aproximadamente. Eso no significa que se haya generado como una pandemia o una epidemia o un brote así como masivo, ¿ya? Sino de que son casos aislados, ¿verdad? Y que se van notificando porque son infecciones o enfermedades de notificación obligatoria, que sí o sí deben ser informadas. Entonces, al ser de notificación obligatoria, se van sumando, se va registrando, ¿ya? Pero se mantiene el archivo de que hay una cepa de coronavirus SARS, ¿verdad? Que está ahí activa y que pertenece a la misma familia. Es lo mismo que, no sé, pues digamos hoy día alguna otra notificación obligatoria. La sífilis, por ejemplo, es de transmisión sexual también, ¿verdad? Ha existido siempre y más que irse registrando y archivando, se va manteniendo ese dato epidemiológico en realidad, ¿ya? Lo mismo ocurrió con esta cepa, pero hoy en día la cepa que tenemos actualmente no es la misma que la que inició el 2015, porque ahora acuérdate que yo les decía, por eso se le agregó el 2, porque tiene una variante genética que la hace distinta a la familia SARS-CoV solamente, ¿ya? Y esta cepa distinta, una de las cosas más importantes que tiene es su alta contagiosidad que presenta en la población humana. Es eso. Gracias. No sé si además si los chiquillos se quieren animar, yo sé que cuesta aquí como que esta parte siempre, pero ahí... Esta es la parte que cuesta. Sí, esta es la parte que cuesta. Pero sí. ahí... Daniela Saavedra, Ignacia Vega, Elías Fuente, ¿cómo nadie se va a animar a hacer una pregunta? ¿O tienen todo súper claro y hago las preguntas yo? Puede ser. Por último, escriban en el chat. Quizá está tan claro que no les quedó consultas ni preguntas. No, creo que no. Ya. Pero igual, gracias a los chiquillos por conectarse. Esta fue una charla y ellos están teniendo clase. Igual yo sé que quizá algunos están medio preocupaditos porque tienen clase ahora a las 4, pero yo le avisé al profe, y yo, por si acaso, le avisé al profe en lo que estábamos, como por si llegaba alguno en unos minutos tardes. Jocelyn Santibáñez. Muy claro e interesantes.
Súper, Jocelyn, ya. Muy claro e interesante, ya. Bueno, yo le agradezco sus palabras, señorita Jocelyn, y les invito, tanto a usted como a Daniela, Ignacia, Francisca, ¿verdad? Elías, Catalina y todos los presentes, a que puedan transmitir, ¿ya? Que puedan contar tanto en su núcleo familiar, en sus núcleos cercanos, ¿verdad? La importancia de cuidarnos, porque finalmente está en nosotros. Está en nosotros poder cortar con esta cadena de contagio, poder aumentar la pendiente de la curva, hacer que de un día estar acá arriba, de repente estemos abajo, si nos aislamos definitivamente. Mientras más al pie de la letra sigamos estas indicaciones, va a ser menor el tiempo en el que vamos a estar aislados. De hecho, es súper complejo. Hoy, un rato antes, estábamos conversando con Natalia, toda la locura que se ha involucrado este tema de la pandemia, ¿verdad? Todo como nos ha puesto patas para arriba, todo. Es complejo y tiene muchas aristas, tanto sociales, familiares, laborales, psicológicas, emocionales, de todo tipo, y que afecta a todos. Prefiero guardar mis opiniones. ¿Quién me preguntó eso? Mira, es algo que nos impacta a todos, la verdad, y yo creo que lo importante aquí es transmitir la importancia de que mientras yo no esté seguro, prefiero no exponerme, ni a exponer a mi hijo, ni a exponer a mi madre, ni a mi padre, ni a mi familia, ni a mis seres queridos. Entonces, esa es como la dinámica, y invitarlo a concientizar en realidad, porque los jóvenes son como un poco los más porfiados. No siempre es así, pero cuesta de repente. Entonces, invitarlos a que sean conscientes. Eso, ni mejores ni peores, sino que conscientes. Solo eso, chiquillos. Muchas gracias, Nadia. Muchas gracias a todos, a todas por conectarse. En el chat, igual la profesora después, Karen, yo le envío el link, pero por si hay alguno o alguna motivada que quiera comenzar con la encuesta, está el link en el chat. Para les que dejo puedan, encargado eso. Sí, entregarnos sus opiniones, que son súper importantes. Y eso. Muchas gracias, Nadia, por el tiempo, por la charla, súper interesante. Y ahí nos estamos contactando. Contactando. ¿Ya? Así es que eso. Un saludo, un abrazo de aquí del sur. Saludos a todos por allá. Así que. Muchas gracias por el tiempo también, por la explicación súper clara. Estamos ahí en contacto. Sí, por supuesto. Gracias. Gracias, Daniela. Gracias.